Bienvenidos a la clase número 7 de Importación 1. Hoy vamos a hablar de la descarga. La descarga es la operación mediante la cual la mercadería se extrae del medio de transporte que la trasladó hasta nuestro territorio y se ingresa en un depósito fiscal. No siempre la mercadería va a depósito fiscal. La mercadería, después que se baja del medio de transporte, puede recorrer dos caminos. Lo que se denomina directo, como lo vemos ahí, depósito provisorio de importación o despacho directo a plaza. El depósito provisorio de importación es cuando la mercadería va a un depósito fiscal. Van a ver que el depósito provisorio de importación no es una destinación aduanera, simplemente es una situación en la cual la mercadería va a permanecer en un depósito fiscal hasta que el despachante de aduana finalice todos los trámites del despacho aduanero, pague todo lo que hay que pagar y después el servicio aduanero va a autorizar para que el importador retire la mercadería del depósito. Esa es una de las opciones cuando la mercadería se descarga. La otra opción es el despacho directo a plaza. Ya vamos a ver, cuando veamos las destinaciones, cuáles son las características o las particularidades que tiene la mercadería que va en despacho directo a plaza. En este caso, entonces, cuando la mercadería va con la modalidad de despacho directo a plaza, no pasa por depósito fiscal, sino que directamente se descarga del medio de transporte que la trajo desde el exterior y se carga en el medio del transporte del importador y el importador se la lleva. Por supuesto que en este caso, después lo vamos a ver en detalle, el despachante de aduana tiene que hacer todo el trámite del despacho y los pagos y todo previo al arribo del medio de transporte. Cuando llega al medio de transporte, ya la mercadería tiene que tener la autorización del importador para que la retire. Por lo tanto, se hicieron todos los trámites con anterioridad. Los depósitos fiscales pueden ser de administración estatal o de administración privada. En la actualidad, la mayoría son de administración privada, salvo aquellos que se encuentran en zona primaria aduanera, que son de administración estatal. El ingreso de la mercadería a un depósito fiscal es un acto jurídico muy importante que crea responsabilidades para varias personas. Por lo tanto, hay varios que tienen que estar presentes cuando ingresa la mercadería en el depósito fiscal. El primero que tiene que estar presente es el representante del transportista. Generalmente está el ATA, que es el que representa al transportista y que tiene mucha responsabilidad en este ingreso de la mercadería. Recordamos que antes de que se descargue la mercadería del medio de transporte, el ATA, por intermedio del sistema informático Malvina, declara la mercadería que se va a descargar en este puerto por medio del manifiesto SIM o MANI, o manifiesto de la carga, como así también se llama. Después, la mercadería se traslada al depósito fiscal y cuando ingresa al depósito fiscal, el responsable del depósito fiscal también carga en el sistema informático Malvina la mercadería que ingresa a depósito. Por lo tanto, el mismo sistema informático hace un cruzamiento de datos y determina si sobra mercadería o falta mercadería. En ese caso, entonces, como recordamos, si falta o sobra mercadería, esto que llamamos faltantes o sobrantes a la descarga, el ATA tiene que hacer la carta de justificación, ¿recuerda? Carta de rectificación o justificación. Por lo tanto, uno de los responsables que tiene que estar en el ingreso de la mercadería es el ATA porque se generan muchas responsabilidades para él. También tiene que estar el representante del depósito porque tiene que controlar que se registre bien la mercadería que entra porque
toda la mercadería que entra al depósito en algún momento va a salir. Cuando sale también se carga en el sistema informático y el sistema informático controla que coincida la mercadería que entró con la mercadería que salió. Y también tiene que estar personal aduanero controlando, porque si no hay nadie que controla, de repente los otros dos, que tienen muchos intereses, pueden llegar a hacer alguna trampita. ¿Cuáles son las obligaciones del responsable del depósito fiscal? Tiene que ingresar, como dijimos, la mercadería al sistema informático y para ingresarla tiene 2 horas a partir de que ingresa el último bulto o el último contenedor. En este caso casi todos, por más que los manuales hablan de bulto, en general son todos contenedores. ¿Qué pasa con la mercadería? El contenedor muchas veces trae mercadería de un solo importador y otras veces trae mercadería de varios importadores. Supongamos que alguien tiene que importar mercadería que tiene poco volumen y no va a contratar un contenedor completo que se le muy caro. La misma empresa de contenedores le vende, para decirlo de alguna manera, una parte del contenedor y después lo demás se lo va vendiendo a otros importadores que también importan mercadería chica o de poco volumen y que tampoco no es importante o no es conveniente que alquilen o contraten un contenedor completo. De manera que en el momento que se llena ese contenedor con mercaderías de varios importadores, este acto se denomina consolidación. Quiere decir que el contenedor que trae mercadería de varios importadores se llama consolidado y el que trae mercadería de un solo importador se llama no consolidado. Cuando todos los contenedores que entran al depósito fiscal son no consolidados, quiere decir que en todos hay mercadería de un solo importador, no está mezclada la mercadería, el responsable del depósito fiscal tiene 2 horas a partir del arribo del último contenedor o del último bulto. ¿Por qué? Porque solo va a registrar los datos de los contenedores. No hace falta abrirlos. En el caso de que la mercadería sea de varios importadores, como lo que hay que registrar en el sistema informático de cada partida de mercadería, en ese caso hay que abrir el contenedor. Esto se llama desconsolidación. Hay que desconsolidarlo y registrar toda la mercadería que tiene adentro. En ese caso, entonces, como esta operación lleva más tiempo que cuando los contenedores no están consolidados, las 2 horas se cuentan a partir de que se desconsolidó el último contenedor. Otra cosa que puede pasar, y que ya vimos que habitualmente pasa, que durante la travesía del medio de transporte, la mercadería se deteriora. Por ejemplo, llega un contenedor que está abollado o que tiene signos de que le entró agua o alguna otra cosa, el importador, el responsable del depósito fiscal es responsable justamente por que la mercadería se mantenga en buenas condiciones frente al importador. Cuando le entregue la mercadería al importador, se la tiene que entregar en buenas condiciones. Por lo tanto, tiene que controlar que cuando la mercadería entra a depósito, también entre en buen estado, porque si no, después se va a suponer que la mercadería se deterioró en el depósito fiscal y él va a ser el responsable. Entonces, cuando ve algún bulto, algún contenedor que tiene señales de maltrato, que la mercadería pudo haber sufrido algún desperfecto o alguna contingencia, tiene que abrir los contenedores, separarlos, en primer término, separarlos, cargarlos en el sistema informático como mercadería en mala condición. Esta mercadería va a quedar separada, estos contenedores van a quedar separados, y luego va a venir el personal aduanero junto con el responsable del depósito fiscal y van a abrir los contenedores y van a registrar el verdadero estado que tiene la mercadería. Entonces, mercadería que puede estar deteriorada o que tiene algún signo de maltrato, la registra como mercadería en mala condición. ¿Qué facultades tiene el ATA o el transportista? Recordamos que el ATA es el representante del transportista cuando la mercadería ingresa a depósito. Por supuesto, estar presente y controlar la mercadería que entra, presenciar la recepción.
También puede hacer observaciones por escrito. De repente, si hay alguna mercadería que faltó y está justificado, o mercadería que sobró y está justificado, va a hacer esas observaciones por escrito. Y también otra facultad que tiene es pedir una copia del registro de la mercadería que entró, para guardarla y en el futuro, si tiene algún reclamo, tener la constancia de la mercadería que ingresó en el depósito. Finalmente, llegamos a la parte del libramiento. Libramiento es una palabra jurídica aduanera que, como lo dice la definición, es la autorización que da el servicio aduanero cuando se completó todo el trámite del despacho, destinación aduanera, como queramos llamarlo, cuando se completó todo el trámite y se pagó todo, entonces el servicio aduanero otorga el libramiento de la mercadería. Ya ahí, entonces, el importador puede retirar la mercadería del depósito y llevársela a su propio depósito. Bueno, y aquí hemos completado entonces la clase de hoy, la clase número 7. Les agradezco mucho la atención y los espero en la próxima clase.